La semana pasada vimos la primera parte del capítulo 9. Hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 9 y concluir con el capítulo 10, que es bastante corto, ¿no? Y para muchas personas que estudian la palabra del Señor, al final del capítulo 9 y el capítulo 10 está la razón por la cual se escribe el libro de Esther. Y lo vamos a ver a continuación, ¿no? Eh, Leímos la semana pasada que finalmente nos encontramos en el día importante, ¿no? En el día 13 del mes de Adar, del mes duodécimo, en donde se tenía pautado que se iba a ejecutar el edicto que había firmado el ya desaparecido y todavía clavado una estaca por allí, Amán. Y no solamente eso, sino que se iba a llevar a cabo el contraedicto de Esther y de Mardoqueo que habían hecho, en el cual pues todas las personas que se levantaran para atacar a los judíos, ellos tenían la facultad, con la venia del rey y con la venia de un edicto real, de levantarse y defenderse, y si era necesario, pues acabar con la vida de aquellas personas que se levantasen contra el pueblo judío, ¿no? Para defenderse, ¿no? Y leímos cómo el pueblo judío en la capital del imperio persa, ahí en Susa, prevaleció. Lo compartíamos en la primera parte del capítulo 9, ¿no? E igualmente pues en las demás provincias del imperio persa, ¿no? Y a pesar de ello vimos un episodio curioso en donde el rey Asuero hace como un balance por encima de todo lo que había ocurrido ya y aparte de eso va y le pregunta a la reina y le dice, vale, ha ocurrido esto y tantas personas pues se han levantado, tantas personas han muerto, y les dice, le pregunta a Esther si quiere que le conceda más cosas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres más que te dé, no? Y esa parte la quería subrayar porque es muy curiosa, porque lo que responde Esther, que también lo compartimos la semana pasada, es lo que para algunos se podría considerar como un comportamiento cuestionable de parte de Esther. Porque la verdad es que si lo vemos desde el punto de vista así fríamente, ¿no? Y por encima, es bastante despiadado lo que ella dice, ¿no? Si se recuerdan bien, ella dice, pues, que el edicto se prolongue, si es posible, ¿no? Y que escojan a los 10 cuerpos de los hijos de Amán, que habían sido ya muertos, y los clavaran, pues, allí, en, en una horca o en una estaca a la vista de todos, ¿no? Y el personaje de la reina Esther, hasta este momento tenía como todos los elementos para ser, pues, la típica princesita bonita, ¿no? De la, qué sé yo, de la película Disney o de la novela latinoamericana, ¿no? No lo sé, era una chica recatada, una chica que contra su voluntad fue allí delante del rey, que por la gracia de Dios y por su belleza también fue elegida como reina, pues la mujer más importante del imperio persa, una chica huérfana, probablemente de escasos recursos, ¿no? De una etnia que había sido perseguida y odiada, ¿no? Pero bueno, llega a convertirse pues en esta reina amada y preciosa y querida, ¿no? Y por otro lado, pues Esther también, en el curso del libro, vemos una Esther que pasa de ser una reina adorno, entre comillas, a una persona que abraza el propósito de Dios para su vida, cuando Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si Dios te ha puesto aquí en esta hora para que seas tú la persona clave que se deje utilizar por el Señor para salvar la vida del pueblo judío, ¿no? Y ella abraza eso y ya dice, pues yo me tengo que presentar delante del rey, y si eso significa la muerte para mí, pues que me muera, ¿no? La famosa frase de Esther, y si perezco, que perezca. ¿Qué se le va a hacer? Pero yo voy a abrazar ese propósito de Dios para mi vida. Se arriesga, ¿no? Ayuna, pone a ayunar a su pueblo y se convierte en un modelo a seguir. Esa es la Esther que vemos bonita, que vemos la cara amable, que nos
da ejemplo también, ¿no? Pero cuando el rey Asuero le pregunta si desea alguna cosa más, la reina, en lugar de decir, bueno, rey, yo quiero que acabe la guerra, que haya paz mundial, que se acabe el hambre en el mundo y que adoptemos a un negrito de África, le pongamos un nombre raro para que cuando sea adolescente tenga una crisis de identidad, una cosa así, ¿no? Lo típico de las reinas de belleza, va y le dice, rey, yo lo que quiero es que este edicto se prolongue un día más, por lo menos en la capital del reino. No lo sé por qué Esther dijo solo la capital del reino. Sus razones tendría. Y también dijo, como conversamos antes, que buscaran los cadáveres, los cuerpos muertos, porque ya los habían matado, de los 10 hijos de Amán, y los pusieron allí colgados, ¿no? A la vista de todos, ¿no? Entonces, algunos piensan que esto pudo haber sido parte de una corrupción o de que de alguna manera se pudo haber corrompido el corazón de Esther, ¿no? La euforia de la victoria, ¿no? El ver cómo todo se había canalizado bien para que Esther saliera victoriosa y su plan hubiese sido correcto. Entonces, eso como que hizo algo en el corazón de Esther y que podía interpretarse como una corrupción, ¿no? Sabemos que el poder y el dinero corrompen, ¿no? Y Esther pues era un ser humano y no era inmune a ello, ¿no? Sin embargo, yo me inclino por a pensar me inclino por el hecho que es muy probable que recordemos que lo que estudiamos que Amán era muy probable que haya sido descendiente de los amalecitas, ¿no? El padre de Amán le llaman Amedata, Agageo, y Agageo pues es muy probable que haga referencia al rey Agag, que era el rey de los amalecitas, pueblo enemigo del pueblo judío, ¿no? Y por ende los hijos de Amán pues eran descendientes de Amán, eran su genética, eran su sangre, ¿no? Y yo creo que Esther, en ese sentido, quiso ser instrumento de la promesa de Dios, porque había una promesa, lo leímos la semana pasada y la antepasada también, donde Dios prometía que iba a raer, que iba a arrasar de la faz de la tierra al pueblo amalecita. Y aparentemente, si esto es así, todavía había pueblo amalecita en el imperio persa, y yo creo que lo que quería Esther era ser instrumento de Dios para que esto se cumpliese. Nosotros tenemos que recordar, hermano, que vivimos en un contexto muy, muy diferente al cual se desarrolla la historia de Esther, ¿no? Hoy en día la mentalidad es completamente diferente, ¿no? Y sobre todo en esta época y en este lado del mundo, en el lado occidental, ¿no? Hoy en día podemos ver cosas no lo voy a etiquetar, pero hoy en día podemos ver en un colegio cómo se hace una carrera, ponen a los niños a hacer una carrera y como el gordito llegó de último, volver a repetir la carrera y decirle a los demás niños, miren, por favor, dejen ganar al gordito, porque el gordito puede tener un trauma en su vida y tenemos que ser, pues, ecuánimes y podemos, eso pasa hoy en día. Es una cosa impresionante, pero pasa, ¿no? La gente tiene esa mentalidad de que si no les damos la oportunidad a todos por igual no sé, es una cosa muy rara, pero es una cosa que hace 50 años nosotros no nos podíamos imaginar que pasaría. Como eso, pues un montón de cosas. Imagínate hace 2500 años, estamos hablando de una historia de hace 2500 años en una cultura completamente diferente, en un contexto completamente diferente. No nos podemos imaginar nosotros como personas viviendo en un país libre, en un contexto de un país libre, ¿no? Pertenecer, lo que significa pertenecer a un pueblo que ha sido perseguido y odiado por siglos, ¿no? En ese contexto, en donde los genocidios estaban a la orden del día, ¿no? Y veíamos que estaban pasando por un tiempo donde había un edicto que decía que en unos días iban a arrasar todo tu pueblo, ¿no?
Y recordemos lo que significa un poquito ponernos en los zapatos de Esther y pensar que ella pertenecía a un pueblo que fue esclavo por 400 años en Egipto, un pueblo que no tenía identidad, en Egipto me refiero, que no tenía tierra, que no era una nación, que no tenía leyes, que no tenía monedas, que no tenía líderes, que no tenía himno nacional, que no tenía un pueblo que prácticamente no tenía nada, que era esclavo, que estaba sometido. Dios les da una promesa, ellos salen por el desierto a buscar la promesa de la tierra prometida, y aún yendo por el desierto se levantan pueblos que los atacaban y que los, incluso a traición. Uno de los pueblos que los atacó a traición y mataron a sus mujeres y a sus niños eran precisamente los amalecitas, ¿no? Y por eso Dios da una sentencia sobre ellos, ¿no? Y ahora se repetía nuevamente la historia en el imperio persa, lo comentamos la semana pasada, ¿no? Pero muchos de los que se levantaron, y muchos comentaristas bíblicos piensan que los que se levantaron a atacar al pueblo de Israel fueron precisamente descendientes de los amalecitas, que de alguna manera habían escapado hacia casi 600 años del asedio de Saúl, cuando Dios le indica que tiene que atacar a Agag y a todo el pueblo amalecita y destruirlos, ¿no? Entre ellos, pues el rey, los descendientes del rey Agag, como pudo haber sido el mismo Amán y sus 10 hijos, ¿no? Y otra cosa que mencionamos brevemente la semana pasada es el hecho de que, por muy duro que se pueda escuchar, hermanos, o sea, dejar vivos a los descendientes de Amán significaría que ellos iban a buscar venganza. Eso es seguro, ¿no? Entonces eso significaría perpetuar el conflicto, no cerrar el capítulo, y eso pues había que acabarlo. Pues en ese contexto, por muy duro que se pueda escuchar y por muy cruento que se pueda escuchar, eso era lo que ocurría pues en ese tiempo, ¿no? Y Esther quiso dejar ese mensaje alto y claro, exhibiendo los cuerpos del hijo del principal enemigo de los judíos, Amán, Agageo. Versículo 17, que este fue el versículo en el que terminamos la semana pasada. Esto, lo que estuvimos conversando, fue el día 13 del mes de Adar, que es el mes 12 del calendario hebreo. Y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Cuando terminó el día 13 del mes de Adar, el mes 12, nos dice la palabra que en el reino hubo regocijo. Obviamente el regocijo no fue por todos los que habían matado, sino por la liberación, porque el pueblo prevaleció y porque el pueblo no fue destruido, ¿no? Y el día 14, es decir, el día siguiente, descansaron y lo celebraron con un banquete. Versículo 18, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes. El versículo 18 simplemente explica y recuerda lo que vimos la semana pasada, que Esther le pide al rey y le dice: en Susa, oh gran rey, si le place a usted que el edicto de que los judíos nos podamos defender, en Susa por lo menos que se prolongue hasta el día 14. El día 13 era el día del ataque de los enemigos de los judíos, y ese mismo día el contraataque o la defensa. Y lo que le pide Esther es que se prolongue un día más. Y yo creo que es relevante destacar que los enemigos del pueblo de Dios se tuvieron que haber levantado el día 14, aunque el edicto era para el día 13. Seguramente fue tal la sensación de derrota y tal la sensación de humillación de los enemigos del pueblo de Dios, que otro poco pues se levantó y dijo: pues vamos a ver si nos podemos vengar de lo que está pasando, aunque el edicto real no era para el día 14, eso estaba como fuera de los límites de la ley. Yo creo que Esther vio venir eso. Y no solamente Esther, que lo vio venir porque era, qué sé yo, muy inteligente o porque Dios se lo había revelado. Yo me puedo imaginar que en todo ese tiempo, recordemos que cuando hubo el contraedicto, todavía quedaban unos meses para que eso ocurriera. Es muy probable que, como lo hablamos la semana pasada, todo el pueblo de Israel se haya organizado, y se haya organizado bien, y se hayan levantado pues también estrategas y personas militares para
organizar y para decirle, mira, ustedes se van a meter de este lado, otro grupo se va a meter de este lado, van a hacer esto, los que no sabían pelear pues les enseñaban cosas básicas de pelea y también seguramente había un cuerpo de inteligencia militar. Y ese cuerpo de inteligencia militar seguramente estaba asesorando a Esther y le dijo, es muy probable que el día 14 en Susa, que hay una gran cantidad de descendientes de Amalek, pues se levanten, aun cuando no haya el edicto real, se levanten en venganza. Entonces Esther allí dio un paso más adelante y dijo que el edicto se prolongue un día más, porque necesitamos defendernos un día más. Versículo 19. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo para enviar porciones a cada uno a su vecino. Lo que está diciendo aquí es que los judíos que vivían por fuera de los muros, se supone que eran los judíos que estaban en las provincias fuera de Susa. Entonces, esos judíos utilizaron pues ese día 14 para hacer la fiesta, pues para hacer el banquete, para enviar porciones a su vecino, y es como, es diciendo, pues esto no es lo que hacen los de Susa, los de la capital del imperio, los que están alrededor llegan hasta el día, hacen el día 14 es el que descansan y celebran, ¿no? Y hacen la fiesta. Entonces, muchos estudiosos, hermanos, han llegado a la conclusión de que gran parte o la razón o una de las razones principales por la cual fue escrito el libro de Esther es precisamente para explicar el origen de la fiesta de Purim o de Purim, como pronuncian los judíos hoy en día. Es como para dar un testimonio histórico y escrito de por qué hasta el día de hoy se celebra pues esta fiesta, o por qué hasta el momento en que fue escrito el libro se celebra la fiesta, los días que se celebra. Era como una explicación, era como para dejar escrito que lo que estaban haciendo los judíos en ese momento tenía un porqué y tenía un origen, ¿no? Y eso es lo que básicamente nos siguen diciendo los versículos siguientes. Vamos a leer del 23 al 26. Dice, y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Mardoqueo primero se los envió escrito y los judíos aceptaron hacerlo y lo siguieron haciendo. Dice, porque Amán, aquí es un resumen pequeño de todo lo que ha ocurrido, Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado suertes, ¿no? Que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. 26. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y debido a las palabras de esta carta, por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, ¿no? En estos últimos versículos se nos da a entender que, aunque Mardoqueo escribe y da indicaciones para que se celebre esta liberación del pueblo judío, la iniciativa fue del mismo pueblo de hacer esta fecha, celebración y perpetuarla, ¿no? Año tras año, como una costumbre. Esto es lo que dice el versículo 27. Mira, y los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los llegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Es decir, lo tomaron como una tradición, como una celebración que iban a repetir cada año. Versículo 28, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. El versículo 29 parecería indicar que después de algunos años, ya cuando la fiesta estaba plenamente instituida, es lo que más o menos lo que nos hace entender la palabra. O sea, ya era como una costumbre
dentro del pueblo hebreo allí en el imperio persa. Habrían pasado, qué sé yo, 3, 4, 5 años y ya se había como convertido eso en costumbre de celebrar esos días. En la capital del imperio, en Susa, celebraban el 14 y el 15 porque se prolongó el edicto, y en todas las demás ciudades del imperio solamente el día 14. Y aquí lo está explicando por qué, ¿no? Y lo que parece indicar el versículo 29, si los leemos nuevamente, dice el versículo 29, perdón, la reina Esther, hija de Abijail, ahí tenemos un elemento nuevo que no se había presentado a la palabra, que es el nombre de la madre de Esther, junto con Mardoqueo, el judío, escribieron con plena autoridad para confirmar esta segunda carta con respecto a los días de Purim. Lo que parece que está ocurriendo aquí es que la fiesta de Purim ya estaba instituida, probablemente habían pasado algunos años, 4, 5, 6 años, y lo que hace Esther y Mardoqueo, que seguían allí en el poder, seguían con plenos poderes, es hacer un edicto y probablemente firmarlo con el anillo del rey, porque recordemos que Mardoqueo tenía el anillo del rey, ¿no? Probablemente hacerlo como un edicto oficial para que esa fiesta que había sido primero enviada por escrito por Mardoqueo, pero que después se convirtió en costumbre porque el mismo pueblo la adoptó como una costumbre para celebrar su liberación. Años después, muy probablemente lo que hace Mardoqueo y Esther es instituir esa fiesta de manera oficial, con un decreto. Y les dice, pues, como el mismo decreto de Amán y como el mismo contradecreto anterior de Esther y Mardoqueo, pues que esta fiesta quede como un legado a todas las generaciones en el pueblo judío. Lo van a celebrar solo los judíos porque son cosas de los judíos, pero que quede instituida legalmente por decreto en el imperio persa como fiesta, ¿no? Dice el 29 que escribieron con plena autoridad. No dice nada de que lo firmaron con el anillo del rey, pero es muy probable que así haya ocurrido. Y habla de una segunda carta. Entonces es probable que haya ocurrido cuando la fiesta de Purim ya había sido adoptada como parte de la cultura judía. Versículo 30. Él envió decretos, está hablando de Mardoqueo, él envió decretos a todos los judíos de las 127 provincias del reino de Asuero con palabras de buena voluntad y seguridad, de 31, para establecer los días de Purim en las fechas fijadas, según lo decretado por Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y como lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, con algunas cláusulas sobre ayunos y lamentos. Es decir, pusieron un poquito cosas en orden. Vamos a hacer este día ayuno. De hecho, pues hacen de la misma manera que Esther hizo ayuno antes de ir a la presencia del rey. Hoy en día, incluso los judíos, un día antes del día de Purim, hacen ayuno. Hasta el día de hoy lo hacen así. Entonces, pues habían estos decretos en estas segundas cartas que enviaron ellos. Versículo 32. El decreto de Esther confirmó estas normas con respecto al Purim, y quedó registrado por escrito. Yo creo que lo que probablemente ocurrió aquí fue que había intención como de blindar institucionalmente la fiesta por un decreto, ¿no? Voy a contar una historia. Hace 6 años, me acuerdo que fue hace 6 años, porque se estaban celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. Creo yo que estamos en el 506, si no recuerdo mal, que ocurrió hace una semana, ¿no? Y en Valencia hicieron un acto donde se juntaron varias iglesias y lo hicieron en la plaza del ayuntamiento. Para mí fue muy curioso. Sí, yo fui con mi familia y a ese día estaba predicando el amigo tuyo, Alba, ¿no? De Bolivia, ¿puede ser? Sí, exacto. Exacto. Entonces, pues ese día, pues yo fui con mi familia y fue bonito porque alabamos al Señor y había gente creyente, una cosa que tú no lo ves todos los días, ¿no? Creyentes así llenos en la plaza del ayuntamiento. Estaba el ayuntamiento allí y ahí pues estaban las tarimas, no sé los que fueron aquí, pues lo habrán visto, y estaban pues
cantando, y después las intervenciones, que eran como predicaciones o mensajes, pues hablaban de las bondades de la reforma y todos los beneficios que trajo y un montón de cosas, ¿no? Porque se estaba celebrando precisamente eso. Pero lo más curioso y lo que quiero resaltar yo con este ejemplo era que estando los hermanos allí en la plaza del ayuntamiento, donde termina la plaza está la calle y justo delante pues está el Ayuntamiento de Valencia. Pues en esa calle, justo ese día, justo a esa hora, estaban haciendo, no sé si se acuerdan, pero estaban haciendo una manifestación de no me acuerdo de qué, pero pues lo típico, las pancartas y no sé qué, reivindicando no sé qué cosa, con sus megáfonos y sus cosas. Y yo pensaba, pero vamos a ver, para poder hacer esto, los hermanos aquí seguramente lo pidieron con muchísima antelación al ayuntamiento y con y, pues lo hicieron con toda la permisología que se requería y todo. Y bueno, gracias al Señor porque abrió puertas para poder poner la tarima aquí, para poder hacer un evento cristiano delante de la plaza del ayuntamiento. Pero curiosamente el ayuntamiento tuvo los morros y la cara de darle permiso a otra manifestación justo delante o al lado de nosotros. O sea, a mí me llamaba muchísimo la atención eso. O sea, no podían decirle, mira, los evangélicos ya lo han pedido, si quieren hacer una manifestación, hágalo por la tarde o a otra hora diferente, o por la mañana o el lunes, porque el derecho a manifestarse pues está recogido en la ley y ellos no pueden decir que no, pero por cuestiones de seguridad y por cuestiones de logística se tiene que avisar y tiene que haber una permisología anterior, pero no, como son los evangélicos, pues nada, pues ¿qué importa que estén haciendo esto aquí? Vamos a ponerle al lado otra manifestación. Y yo los veía y ahí se están manifestando y aquí estamos alabando al Señor, pero qué cosa, qué sinvergüenzura es esta, ¿no? Pero esas son las cosas que pasan hoy en día, ¿no? Porque probablemente pues a nosotros no nos ven con esa seriedad tal. Pero lo que hizo Mardoqueo y Esther fue lanzar un edicto que blindara precisamente eso. Estos no solamente hacen una fiesta estos días por costumbre en mi pueblo, pero esto lo vamos a blindar con un decreto, ¿no? Si se quiere levantar otro y si se quieren levantar los etíopes o los egipcios, no, que queremos hacer una fiesta del Dios no sé qué, no, en estos días no, porque en estos días por decreto, los judíos van a hacer su fiesta, que van a celebrar la liberación en tal día que ocurrió. Y eso es lo que hicieron ellos. Con eso se garantizaban que ellos siempre iban a celebrar eso, y también, si por alguna razón Jerjes pues, moría en la guerra o lo que sea, como era un decreto persa que no podía ser anulado, pues eso seguía perpetuándose, y lo hicieron, pues para mí, de una manera pues muy inteligente, ¿no? Proclamar un decreto que oficialice la fiesta de Purim en esos días por el pueblo, ¿no? Eso iba a garantizar que lo iban a celebrar todo el tiempo que estuviesen allí, y eso pues al final trascendió, como lo sabemos hoy en día, los límites del imperio persa para llegar hasta Jerusalén, donde estaban reconstruyendo el templo, donde estaban reconstruyendo pues los muros de la ciudad, y hasta el día de hoy pues celebran la fiesta de Purim al convertirse no solamente en una costumbre, sino en una fiesta decretada, ¿no? Y yo creo que también es relevante recordar que la fiesta de Purim es una fiesta tradicional, es una tradición del pueblo judío, ¿no? Aunque respaldada en ese tiempo probablemente por un decreto real, ninguna de las dos cosas, ya sea la costumbre judía, la tradición o el decreto real, ninguna de las dos cosas tiene que ver con un mandato divino. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? O sea, en el sentido de que no es una fiesta solemne instituida por Dios, como puede ser la Pascua, como puede ser pues alguna otra fiesta que nosotros conozcamos del Antiguo Testamento. No fue una fiesta instituida por Dios, ¿no? Eh, como hemos comentado anteriormente, y si googleas rapidito fiesta de Purim, vas a ver cualquier cosa en la foto menos una fiesta solemne. Parece un carnaval, ¿no? O sea, la gente se disfraza y hace un montón de cosas, y incluso aprovechan los LGTB para sacar sus carrozas y por ponerse arcoíris y todo este tipo de cosas. Sí, se ve, lo puedes ver en el...
en el Google, ¿no? Y yo lo vi. Y cuando se recuerdan el primer día que yo comenté que yo estuve allí, justo coincidió cuando yo estaba en Israel con la fiesta de Purim. A mí, lo primero que me dijo el chico con el que yo estaba, que era judío, que era hebreo, ¿no? De Israel, y me dijo, ya viene la fiesta de Purim, ya vas a ver cómo se disfrazan las chicas, que parecen chicas de, ¿cómo se dice? De moral distraída, como quien dice, ¿no? O sea, porque se ponían unas falditas cortitas y tacones y súper pintadas, ¿no? Y es la alegría, ¿no? Y yo creo que independientemente de que no sea una fiesta instituida por Dios, yo creo que el Señor eh, nunca prohíbe en su palabra que su pueblo se alegre por las cosas que normalmente les da alegría. Hay cristianos que son muy recalcitrantes y que se apegan tanto a ciertas cosas que dicen que nosotros no podemos ni siquiera celebrar cumpleaños, porque los cumpleaños Dios nunca dijo que los podríamos celebrar. Entonces, a mí me parece que ya eso es pasarse de la raya, ¿no? Yo creo que nosotros podemos, yo creo que Dios bendice que si nosotros nos alegramos por algo, lo celebremos. Ahora bien, Dios bendice que tú celebres las cosas que te alegran. Lo segundo son las formas y el alcance y tu manera de celebrar. Ya eso es cosa tuya. Allí se te puede ir la mano en la celebración, en las formas y caer incluso en pecado o en cosas que no agradan a Dios. Hace un par de meses estaba viendo una celebración de una boda en un país de estos árabes. Bueno, entonces ellos tienen como la costumbre, no, costumbres muy raras, son diferentes, ¿no? Pero había uno que era, hay un machito, no sé si usted tenía como una metralleta y estaba disparando, ta, 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 celebrando, ¿no? Disparando, ta, 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 y en una de esas pues bajó la mano y mató al novio en la celebración. Pa, se veía, pues, pum, pa, y luego, pum, pum, cayó ahí. Sí, pues le hizo un favor o algo. No. Sí, 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 sí. Está el vídeo del ta, 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 ta. Entonces, algo así como en el salto, porque estaba saltando, bajó un poquito la mano y ¡pa! Y ahí se le disparó y justo mató al novio, ¿no? Entonces, la celebración, Dios nos da la libertad para que nosotros celebremos, pero allí tenemos que cuidar nosotros la manera en cómo nos alegramos, ¿no? Es diferente hacer una fiesta y comer hasta vomitar y beber licor hasta que pierdas el conocimiento, pues, o sea, allí entra la moderación y entra pues el cómo yo manifiesto pues mi alegría. Probablemente no, yo estoy seguro que esta fiesta, aunque es una fiesta de alegría por la liberación, por lo que Dios hizo, se les ha salido un poco de la mano a los judíos y pues hoy en día, pues sí es verdad que hay grupos que hacen cosas muy bonitas y agradecen a Dios y tal. Este día, por ejemplo, en la fiesta de Purim, se lee el Megilá de Esther, que es el libro de Esther, ¿no? Y lo leen todo, ¿no? Se juntan a leerlo y cuando van a decir el nombre de Amán, cuando ya viene el nombre de Amán, todos gritan y sacan como unas matraquitas que hacen mucho ruido, que hacen. Antes los niños jugaban en las fiestitas infantiles, ¿no? Y hacen tanto ruido como para que no se escuche, para que se ahogue el nombre de Amán. Y los judíos radicales, los ortodoxos, cuando dicen el nombre de Amán, ¡bah! ¡Puh! Escupen en el suelo y dan así golpes para que no se escuche el nombre. Son costumbres, ¿no? De cosas que hacen, ¿no? Y comen. Y curiosamente, los judíos ortodoxos que no beben alcohol, estos que están con los rulitos por aquí, el sombrerito y tal, ese día tienen como la venia de beber y están, pues se ven que hay colas en las licorerías para comprar licor y comen y beben y al otro día pues nada ha pasado. Pero ese día pues tienen como ese permiso, ¿no? Ellos dicen que no se pueden emborrachar ni nada, pero no sé, ¿dónde está el límite cuando te pones a beber? A veces tú bebes y dices, pues estos son 4 vasos, pero igual no has comido o has comido poco o ese licor junto con, si has comido mucho dulce,
Tú dices hasta aquí, pero la borrachera se te manifiesta a los 10 minutos o a los 15 minutos y cuando las cosas se salen de control, pues pasan así, ¿no? Y yo creo que el Señor nos permite celebrar las cosas que nosotros nos da alegría, que hay que celebrar un cumpleaños, pues lo celebramos, pero lo celebramos dándole gloria al Señor, nos ponemos alegres. Si celebramos otras cosas, tampoco el Señor mandó a celebrar las bodas y ahí estaba el Señor Jesús también en una boda, ¿no? Convirtiendo el agua en vino. Todo con moderación, ¿no? Ahí se acaba el versículo, el capítulo 9, pasamos al capítulo 10, que es cortito, y dice, el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Bueno, pues algunos celebran echando tiros al cielo, pues otros celebran bebiendo y comiendo, los reyes y los presidentes celebran poniéndole impuestos a la gente, pues es lo que hay, ¿no? Y aquí no sé por qué hace esta acotación. He querido investigar para ver si algo tenía que ver con el Purim, pero bueno, en realidad yo creo que lo que está diciendo en la primera parte del versículo del capítulo 10 es simplemente dejando como parte del evento histórico, del relato histórico, para decir que aquí pues se está narrando lo que ocurrió, ¿no? Y dice que el rey Asuero pues impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, es decir, las naciones que estaban en islas por allí. Versículo 2, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con el que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Versículo 3, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje, ¿no? La última parte del libro de Esther, el capítulo 10, aquí termina, nos habla de cómo el rey pues, puso tributos o impuestos. No sé qué de bueno tiene eso, pero bueno, ahí quedó, ¿no? Da la impresión de que lo que quiere hacer es un resumen final, ¿no? Y después hace una pregunta que es interesante y dice, eh, ¿no está acaso todo esto escrito en las crónicas, ¿no? En los libros? Es algo así como una pregunta retórica que se hizo en el momento en que fue escrito el libro, ¿no? Es algo así como para validar la veracidad, la validez del libro, ¿no? Esto es lo que yo estoy contando de lo que ocurrió. Pero tú puedes ir y verificar que lo que yo estoy contando aquí realmente está escrito en los libros de las crónicas del imperio persa, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el rey perdió el sueño y le pidió que leyeran sus crónicas, ¿no? Pues allí estaban escritas todas las cosas, que salió a relucir lo que ocurrió con Mardoqueo, que le salvó la vida al rey. Pues todas estas cosas estaban escritas en los libros de las crónicas, y es lo que dice aquí el capítulo 10. Todo esto tú lo puedes verificar porque están escritos. Tú vas para la biblioteca allí de Asuero y le dices, señor Asuero, pásenme el libro tal, de tal y tal y tal, y vas a poder leer todo lo que ocurrió aquí. Es lo que nos dice pues la palabra. Que todos estos hechos figuraban en los libros de historia y de las crónicas del rey y del imperio persa, ¿no? Que se escribían, que habían unos escribas que ponían por escrito todo eso y que quedaban para la posteridad, ¿no? Hasta donde yo sé, hermanos, y he podido investigar, estos relatos ya no existen. Todo lo que hace referencia a Mardoqueo, a la reina Esther, hay crónicas en donde aparece Jerjes I, que es el rey Asuero. Eso sí está en los libros de historia, pero no existe nada que tenga que ver con, o sea, que haga referencia a Mardoqueo, a Esther, y esto da que pensar, ¿no? De hecho, es una de las razones por las cuales algunos historiadores han dudado de la veracidad del libro de Esther. O sea, porque no hay crónicas, no se han encontrado crónicas que hablen de Mardoqueo, un judío que le salvó la vida, lo de Amán, lo de tal.
Entonces, los más escépticos dicen que esto nunca ocurrió. Lo que piensan es que probablemente alguna persona con mucha imaginación dijo, pues había una fiesta que se estaba perpetuando entre los judíos el día tal. Entonces, imagínate que nosotros escojamos el 5 de noviembre para empezar a hacer una fiesta, ¿no? Y nos disfrazamos, y decimos tal, qué sé yo, y la gente nos cuestione y nos diga, ¿por qué estos hermanos están haciendo fiestas y disfrazan y dan regalos? Entonces salió uno, que era el que tenía más imaginación y el que tenía pues más retórica y que sabía hablar y sabía escribir, y dijo, pues mira, yo voy a escribir un relato, un cuento que diga el origen de por qué nosotros hacemos esto. Nadie lo sabe, pero como nadie lo sabe, yo voy a inventarme una historia de un rey que sí existió y que con este rey y tal, y se inventó como la historia de eso, ¿no? Esos son los que dicen parte de lo que dicen pues los escépticos, ¿no? Crear una historia portentosa donde el pueblo judío quedara bien parado, donde sea muy patriótico, ¿no? Muy festivo, ¿no? Pero ya vimos en el capítulo introductorio que hay razones para darle veracidad al libro de Esther. Hay razones históricas, ¿no? En el libro de Esther se hace referencia al rey Jerjes I, de cómo, pues, de algunas batallas que se dieron, de algunos silencios que hay en el libro de Esther. Pues los que no se acuerden, pues pueden verlo en YouTube, está ahí publicado la introducción al libro de Esther. Y uno de los argumentos más importantes que nosotros como creyentes tenemos que tener es el hecho de que el libro de Esther forma parte del canon de las Sagradas Escrituras. Dios ha querido que quedara el libro de Esther allí en el Antiguo Testamento y nosotros pues poder nutrirnos con lo que el Señor nos habla dentro del canon de las Sagradas Escrituras. Y para concluir, vamos a recordar un poquito a lo largo de todas estas semanas lo que el Señor nos habló del libro de Esther, que lo podemos recordar porque está escrito, está grabado allí, ¿no? Primera cosa, que el Señor tiene control de todos los detalles, por muy pequeños que estos sean, ¿no? Para que todas las circunstancias, aunque no parezcan que están guiadas por Dios, sirvan para el propósito divino, para su propósito en nuestras vidas, ¿no? ¿Se recuerdan toda la serie de acontecimientos que tuvieron que ocurrir para que Esther llegara a ser reina? Que Basti desobedeciera al rey, que la quitara, que el rey pidiera consejo, que hicieran el concurso de belleza, que apareciera Esther, que Esther quedara como reina. Toda esa serie de acontecimientos para que Esther pudiese estar en el propósito de Dios para su vida en ese momento y en ese lugar, justo en el lugar correcto. Otro punto, aún controlándolo todo, Dios, aún siendo el maestro de toda la orquesta, Dios obra en nosotros, dejándonos aprovechar esa ola perfecta. Si se acuerdan de la ilustración de la ola y del surfista, que el surfista puede estar en medio del mar esperando la ola perfecta, y esa ola va a llegar y cuando llegue la va a montar y la va a cabalgar, como dicen ellos, y va a disfrutar de esa ola, o puede estar en la orilla. La hora perfecta va a llegar, pero la va a ver desde la orilla. Mira qué ola tan bonita, ojalá hubiese estado yo allí para montarme en esa ola. Entonces Dios puso a Esther en el lugar correcto, en el momento correcto, en la ola correcta, pero le dio a Esther la oportunidad de decidir, o te quedas callada o vas delante del rey, por muy riesgoso que eso pudiese ser. Y Esther decidió, dice, yo me monto en esa ola, yo la aprovecho. Y fue y habló con el rey le puso su báculo, como leímos, y todo se desarrolló y sirvió para el propósito de la vida de Esther. Punto 3. Lo que el mundo llama casualidad, nosotros los creyentes sabemos que son fichas de Dios, sobre todo en nuestras vidas, que Dios va moviendo según su perfecta y absoluta y agradable voluntad para que redunde en bendición de nuestras vidas. ¿Se recuerdan? El rey no pudo dormir esa noche
justo pidió que le leyeran las crónicas, justo le sacaron el libro en donde se hablaba de que había un hombre judío llamado Mardoqueo que le había salvado la vida. Justo ese Mardoqueo no había recibido retribución ni favor de parte del rey por lo que había hecho en su lealtad a la corona. Justo el rey le pregunta a Amán, que también iba a ir a decirle que ahorcaran a Mardoqueo, ¿qué tenemos que hacer con este que ha favorecido al rey? Y justo Amán pensaban que estaba hablando de él y dijo, pues vamos a poner el vestido, la corona, llevarlo en el caballo real por toda la calle. Y justo lo tuvo que hacer él, porque fue lo que el rey quería para con Mardoqueo. Y toda esa serie de acontecimientos que nosotros podemos verlos como casualidades, son Dios moviendo ficha para glorificarse y para recibir bendición de parte de Dios para nosotros. No son casualidades, no hay casualidades en nuestra vida. Dios tiene control y controla cada una de los detalles más pequeños. Punto 4, aprendimos como el malvado Mardoqueo, aún teniendo todo el éxito del mundo, como que cualquier persona pudiese querido tener, no tenía paz en su corazón porque había un insignificante judío que no se doblegaba y no le rendía pleitesía, ¿no? Y aprendimos como que nosotros nuestra paz tiene que estar determinada por lo que Dios dice en nosotros, ¿no? Por la paz que Dios pone en nuestros corazones, no por las cosas insignificantes que están afuera. El gozo que determinaba, determinaba su paz y su gozo no estaba dentro de él, sino que estaba afuera y no lo podía controlar. Y no, para él dijo, ¿se acuerdan las palabras que dijo? Tengo de todo, tengo hijos, tengo dinero, tengo riquezas, tengo helicópteros, tengo mansiones con piscina, pero nada de eso me sirve de nada, es insignificante, porque el judío Mardoqueo no se arrodilla delante de mí. Punto 5. Aprendimos cómo el Señor cuida a su pueblo y es fiel para cumplir todas y cada una de las promesas que da sobre su pueblo. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y por este libro que hemos podido concluir. Permite que así como